Good morning once again, and we're going to continue in our series from the letter of James, and the title of this series it is Lessons from James. Today is number 7, and the title it is Just Do It. Nosotros vamos a continuar hoy con los mensajes basados en la carta de Santiago, y hoy es la lección número 7, y el título para esta mañana es Solo hágalo. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25. Tenemos allí en la pantalla, tiene también en sus boletines para seguir la lectura y vamos a hacer al unísono. So we're going to have the reading of the Word of God from James chapter 1, verses 21 through 25. And we're going to read at unison, and Glenn is going to help us in English. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty, and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Ahora leamos en español. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Okay, so from this passage, we're going to basically look at 3 commandments that it is in here, and we're going to analyze all of this. The first commandment we find in verse 21, where it's saying, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness. That is the first commandment. Nosotros vamos a mirar este pasaje, vamos a darnos cuenta en el verso 21 y en todo el pasaje hay 3 mandamientos principales. El primero de ellos está en el verso 21, donde nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa es la primera, desechar. Y eso es lo que vamos a hablar entonces en esta mañana, este primer mandamiento que está en este pasaje. So when it is saying here, to lay aside all filthiness and overflow of wickedness, we're talking about a removal of filthiness and wickedness. Now, what is filthiness? Something? Dirty, yeah. What else? Can we say filthiness? Sin, yes. Any other idea that comes with filthiness? But basically with those 2 words, it has been covered. Because something filthy is something so dirty that is unacceptable. Any person that likes cleanliness is going to feel uncomfortable with filthiness.
And that is the interesting point that I would like to make at this time. You know, sometimes kids can go without taking a bath for days. They are not conscious of that. It doesn't bother them. They can keep and continue as many days as you allow them to be filthy. And it is okay with them. In the same way, many people in the world that are non-Christians, they can be doing awful things, evil things. They can be filthy, and it is so comfortable for them as it is for a kid to be filthy. But something happens when we accept Christ. The Holy Spirit moves into our lives, and suddenly our conscience awakens. And then the filthiness becomes something uncomfortable. The same way as when we grow up, we realize that we need a shower, a bath every single day. And if we don't take that shower, we start feeling uncomfortable. So that change of consciousness, it is what the Word of God is talking about. If we are Christians, then filthiness should be uncomfortable to us. Cuando nosotros hablamos de la palabra aquí en el verso 21, ¿qué es la inmundicia y qué es la malicia? Si comenzamos por la primera palabra, inmundicia, ¿qué es algo inmundo o inmundicia? ¿Qué piensan ustedes? Dañino, malo. Algo Sucio. malo, algo sucio, algo que no va, que no está bien, que nos hace sentir incómodos. Entonces yo quisiera que piensen en los niños. Cuando los niños son pequeños y no se han bañado un día, 2 días, 3 días, ¿se sienten incómodos? No, están felices. Están felices. Y ellos van a estar tan sucios mientras usted les permita. Entonces, ustedes les pueden dar vacaciones de baño y los niños se sienten felices. Porque no les incomoda el estar sucios. Es cuando vamos creciendo que nos vamos dando cuenta de la necesidad del aseo personal. Y ustedes recordarán que hay personas que inclusive que ya han crecido y no les importa mucho el baño, no les llama la atención la ducha, peor el jabón y el shampoo. Entonces, tenemos el problema que hay personas que se acostumbran a la suciedad y están contentas, satisfechas, no les incomoda. ¿O no es así? Vaya al campo y vamos a encontrar que esto es frecuente. No se han bañado algunos días, pero no hay ningún problema. Entonces, pero cuando ya llegamos a un cierto uso de razón o a cierta costumbre, allí nos hace falta el aseo personal, ¿no es cierto? Y cuando no tenemos eso nos sentimos incómodos. Algo similar sucede con nosotros cuando le conocemos a Dios. Cuando nosotros le aceptamos a Dios en nuestras vidas, algo sucede. Nuestras conciencias se vuelven más sensibles, más sensitivas. ¿Y qué es lo que sucede? En la presencia del pecado no nos sentimos cómodos como era antes. Antes tal vez no nos molestaba, no nos fastidiaba unas mentiras o muchas cosas más que estuvimos acostumbrados. Pero una vez que el Espíritu Santo de Dios ha entrado en nuestras vidas, hay un cambio dentro de nosotros donde la suciedad espiritual o el pecado que mencionaba Glenn no encaja con nosotros y nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, tenemos vergüenza, nos sentimos culpables, etc. Eso no es así.
Esa es la razón por la que aquí en el primer mandamiento está diciendo que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es lo que está en el mundo y es común y normal. Pero se supone que para nosotros no es que no fallamos, pero nos sentimos incómodos con nuestros errores. Eso no es así. La recomendación o el mandamiento aquí entonces es que desechemos toda inmundicia o pecado, toda malicia. ¿Qué es la malicia? Ese deseo de hacer el mal, de hacer lo que no es correcto delante de Dios. So, the commandment here, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness. Although that is normal in the world that we live in, but we are supposed to be different. If we have become children of God, it is expected that we have a different nature, isn't it? We have the spiritual nature besides our natural nature. And because of that, the Word of God is commanding us to be careful and to lay aside or to walk away from filthiness and any wickedness. But since it is a commandment, it is assumed that you have the choice to obey or to disobey it, isn't it? So for that reason, it becomes our responsibility. Even though our new nature asks for holiness, for cleanliness, for righteousness, but still we need to put our will to obey God. It doesn't come automatically, because you may have realized already in your life that one thing it is what your spirit or your mind desires, but another thing it is to walk according to that. And for that you need discipline. You need to make choices so that you can walk away from filthiness and wickedness. Without that, we cannot go on the following commandments that God is asking on this passage. Entonces, de aquí podemos sacar como conclusión que la palabra de Dios nos está pidiendo que desechemos todo pecado y toda malicia o maldad antes de seguir los siguientes pasos. Este es el primer paso en nuestras acciones. Pero tenemos que entender lo siguiente: cada vez que hay un mandamiento, significa que nosotros estamos en la capacidad de obedecer o desobedecer. Esto no viene automáticamente. Ustedes saben eso por experiencia personal, que cuando Dios nos da un mandamiento, todavía queda en nosotros la voluntad, la decisión de obedecer o de desobedecer. En este caso, Dios nos está animando a que obedezcamos y que desechemos de nuestra vida todo lo que es inmundo o pecaminoso y todo lo que es lleno de malicia o de maldad. Que evitemos, que nos alejemos, que paremos, que desechemos de nuestra vida todas estas acciones que nos ayudan a obedecer este mandamiento de Dios. So let's go to the next part of this verse. Since you are already laying aside all filthiness and overflow of wickedness, then you can receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. That's why I was saying you have to obey the first part in order to go to the next part. So, and receive with meekness the implanted word. Think for a little while in this expression. Receive with meekness. What does it mean in here? To receive with meekness. In other words, it is you
You need to humble yourself. You need to submit, because meekness is power under control. That's what meekness means. Power under control. So it is, since you have the ability to obey or disobey, to accept or to reject, in this case, it is an act of meekness and humility to accept the word that has been implanted. The implanted word. And this word is able to save your souls. Save you from trouble, because salvation comes through the sacrifice of Christ. But to be saved, to save our souls, it is to protect our souls from danger, from damage, from suffering. But you need to accept with meekness the implanted word. Vamos a ir a la segunda parte de este verso 21, donde dice, en el verso 21, en la segunda parte dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Este es el segundo mandamiento. Este es el segundo mandamiento en esta lección, donde vamos a ver 3 mandamientos. El primero es simplemente rechazar o deshacerse del pecado y de la maldad. Este segundo tiene que ver con recibir la palabra. Pero aquí está diciendo que reciban con mansedumbre. El recibir con mansedumbre es recibir con humildad o humildemente. La palabra mansedumbre significa poder bajo control. Entonces, en este sentido sería una actitud de sometimiento y obediencia. Con una actitud de sometimiento, recibir humildemente la palabra implantada. Ustedes saben que a veces hablamos a nuestros hijos y los hijos a veces no nos quieren ni oír. Peor, recibir nuestra palabra. Eso no es así. ¿Cuántas veces luchamos con esa situación que los hijos no quieren ni siquiera escuchar? Peor, recibir nuestra palabra. Entonces nosotros, igual como hijos de Dios, tenemos la facultad de recibir o de rechazar. Entonces aquí en primer lugar quiere que recibamos la palabra, pero la actitud con la que debemos recibir es humildemente, dócilmente, listos para obedecer. Porque recuerde, nosotros podemos oír y la información salió inmediatamente de nosotros, ¿sí o no? Por esa razón necesitamos tener la actitud de recibir la palabra implantada. Eso tampoco viene automáticamente. Nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad para recibir con buena voluntad, con buena disposición, con una actitud lista para la obediencia. Y en ese sentido les digo que se nota en término general dentro del cristianismo, la mayoría de nosotros somos duros. Somos duros para escuchar, somos duros para recibir y somos más duros todavía para practicar. Eso no es así la realidad con la que nos enfrentamos. Esa es la lucha que tenemos en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que está recomendando aquí? Que recibamos humildemente la palabra implantada. Y así nos puede librar o salvar nuestras almas. No salvar de condenación, porque eso recibimos a través del regalo de Dios aceptando a Jesucristo. Recibimos la salvación. Pero ¿en cuántos problemas nos podemos meter si no aceptamos y recibimos la palabra de Dios? Eso no es así. ¿Ok? So, we need to make a choice. And this idea of receiving the word with meekness, with humility, with a willingness
to obey God, that is going to make the difference. Because one of the things that I do notice in my Christian experience, that most of us Christians, we are hard to listen. We are hard to be willing to obey. And that's why we struggle day to day with this issue. So that's why we are being reminded in what kind of attitude we have to receive the implanted word. Now let's go to verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. We're going to concentrate on that verse 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Why is God saying that to us today? Because our natural tendency is to do exactly this. We can be just beautiful hearers, but stupid doers, isn't it? I'm talking about myself, just in case you may think that I'm talking about you. I'm talking about myself on this one. It is so easy to hear, but so difficult to be a doer. It goes against our nature. And that's why he's saying it may seem that it's obvious, but it is not obvious. We are good for hearing, but not necessarily as good for doing. So, but be doers of the word and not hearers only. And what happens when we are just hearers but not doers? We are fooling ourselves. We are deceiving ourselves. Entonces vamos a pasar al verso 22, donde nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede? En todos los años que tengo de la vida cristiana, puede ser para los cristianos fáciles de oír la palabra, pero el ser hacedores de la palabra, allí es donde fallamos la mayoría. ¿O no es así? Entonces, conseguir que ustedes escuchen es fácil, pero conseguir que obedezcan, eso ya es difícil. Entonces, somos buenos para oír, pero muy lentos o torpes o necios o porfiados para hacer. Esa es nuestra realidad humana, ¿no es cierto? Entonces, tiene toda la razón en decirnos Dios de esta palabra en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con todos nosotros que somos buenos para oír, pero no somos buenos para hacer? Dice, engañándoos a vosotros mismos. Eso es lo que se llama autoengaño. ¿Puede usted imaginarse que nosotros los humanos, siendo inteligentes, somos capaces de engañarnos a nosotros mismos? Esa es nuestra naturaleza humana, de engañarnos a nosotros mismos. Entonces, si usted se hace un pequeño examen de conciencia, se va a dar cuenta que para usted tal vez sí es fácil escuchar la palabra, pero no es tan fácil obedecer la palabra. Escuchamos un mensaje, salimos a veces hasta felices, ¿no es cierto?, de lo que hemos escuchado, pero pasó la semana y pusimos en práctica lo que aprendimos. Generalmente no. Generalmente no. Y eso es lo que debe cambiar en nosotros, porque si no hacemos eso, nosotros mismos nos estamos engañando, nos estamos mintiendo. Nosotros mismos, escucha esas dos palabras. Nosotros mismos nos estamos engañando o autoengañando, y nosotros mismos nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de lo que sabemos que es la verdad. Esa es la razón del engaño, porque estamos yendo en contra de lo que bien sabemos que es la verdad. Por eso es que nos mentimos a nosotros mismos. Parecería absurdo a simple vista, pero es tan real
lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, esa es la razón que Santiago nos está escribiendo esto aquí. Entonces, el primer mandamiento era alejarse del pecado, alejarse de la maldad. El segundo mandamiento, recibir con humildad la palabra de Dios. El tercer mandamiento es ser hacedores, no solamente oidores. Estamos hasta allí. Ahora, lo que viene a continuación nos va a dar un argumento más grande sobre este tercer mandamiento, que es ser hacedores de la palabra, y nos va a poner algunas comparaciones allí. So far we have 3 commandments. The first one, it is to walk away from filthiness and wickedness. That is the first commandment. The second commandment, it is to receive with humility the Word of God. The third commandment, it is to be doers of the Word and not only hearers of the Word. What is going to come after this, it is just a reinforcement for the third commandment. It is going to give us the explanation of how it looks like to be only hearers of the Word and not doers of the Word. So let's go with verse 23. For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. To understand a little bit better this illustration that James is using, we need to remember how the mirrors in the time of James looked like. They didn't have the mirrors that we have today where we can see so clearly that I know sometimes those mirrors crack when we put our faces there, but in spite of that, but the new mirrors, they reflect our image really clear. In those days, the mirrors were just metal surfaces polished to the best that was possible. So when you looked in the mirror, you had kind of an idea of how you look like. So that's why when you walked away from that mirror, you forgot completely how you really are. And that is the reason why that reflection in the mirror was not quite accurate as we have the mirrors today. Because now I remember seeing my face in the mirror. I got a little bit scared, but still, I do remember yet how I was looking at. Si nosotros vamos a ver entonces desde el verso 23, que es una aclaración al tercer mandamiento, que es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, miremos lo que dice el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En el tiempo de Santiago, los espejos eran diferentes a los espejos que tenemos ahora. Los espejos en el tiempo de Santiago, de Pablo, del Señor Jesucristo, eran superficies metálicas pulidas a lo máximo, donde uno se podía ver y se reflejaba el rostro, pero no con la nitidez de los espejos de ahora. Entonces, por eso ustedes van a ver lo que dice después, dice que uno se veía en el espejo, se camina fuera del espejo y se olvidó cómo era, porque la imagen no era nítida para que quede grabada en su mente. Entonces, estas eran simplemente superficies metálicas bien pulidas, bien lijadas, donde usted se observaba. Ahora tenemos el lujo de vernos en espejos tan claros. Yo sé que a veces se trizan los espejos, ¿no? Pero no le aculpe al espejo, acúlpese a sí mismo. Ok, entonces ahora volviendo a esto. Está utilizando una ilustración, que el verse en la palabra de Dios es como verse en un espejo. Es como verse en un espejo. Pero nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos muy rápidamente.
Por eso tenemos esta expresión, por aquí entró y por acá salió. Somos tan frágiles en nuestra mente. Y por eso es que necesitamos poner en práctica inmediata lo que aprendemos, porque de caso contrario solamente quedó en teoría o no es así. Si no le ponemos algo que aprendimos en práctica inmediata, ¿qué sucede? Nos olvidamos. Eso sucede hasta con las recetas de cocina, ¿no es cierto? Ya anotamos la receta, ya nos dimos cuenta exactamente, pero si no se hizo esa receta, ¿qué pasó después de un tiempo? Ya no tenemos ni idea. Así de frágil es nuestra mente si no ponemos inmediatamente por práctica. Pero lastimosamente nuestra naturaleza humana, esa es la tendencia que tiene. Aprendemos aparentemente rápido. Pero como nos olvidamos de practicar o de obedecer, ¿qué sucede después? Ya nos olvidamos del asunto totalmente. Ni siquiera nos acordamos de lo que se habló. Y al no poner en práctica inmediatamente, se fue de nuestras mentes y se fue de nuestras vidas. So since our tendency, human tendency, our memory is so short, I was even explaining, even with food, with a recipe for the kitchen. A person can, take note and know all the ingredients and all of that and write all that list. But if it was not put in practice immediately, later on we forget, and then we have to review again from the beginning, including the ingredients and the portions and all of that, the proportion of the ingredients. Because if we haven't done immediately, all that information is gone. So for that reason, when it comes to obedience or practicing the Word of God, it has to be done immediately. Because what happens usually with us? Let's say we talk on a subject, let's say of forgiveness. And then that sermon touched you. You knew that you needed to forgive somebody, but then you didn't obey immediately. Then the subject disappears from your mind, the problem continues, and you haven't solved anything, isn't it? So that is the reason why when we're talking about doing the Word of God, it has to be applied immediately. If we don't do that, how many amazing chances we have lost in our lives. And I'm thinking about myself on that one too. How many times God has spoken to me through somebody that was sharing a testimony or a message or a meditation or whatever. I have been touched by God, I have been motivated by God to do something, but then I forgot. I didn't do it immediately. Later on I forgot even the subject that was spoken about. And for that reason it is you need to become a doer, a disciplined doer immediately. Because if you don't do it immediately, it will be gone. That is our nature. Let's go to verse 24. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. And it is exactly what happens in the spiritual realm. If we don't go with the intention of applying immediately, then it goes away. That is one of the reasons that every time when I finish a sermon here, I ask for an application in your relationship with God. We try to do by prayer immediately. Because I know that if we don't do that, nothing will happen later on for the majority. For the majority, nothing will happen after that moment. So, what is the chance that I have for application? It is that very instant when the information is clear yet. And it's still in our hearts and still in our minds. That's the reason I cannot waste any sermon. I have to try to bring an immediate application, otherwise it is gone. It was just a discourse. En el verso 24 dice lo siguiente: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Así de frágil es nuestra mente, como estuve ya mencionando. Por esa razón es que acostumbro en todos mis mensajes tratar de hacer una aplicación inmediata. Les invito a que oren, que piensen, que mediten, que traten con Dios ese instante. Porque si no hago eso, la mayoría de nosotros salimos de aquí y nos olvidamos totalmente del asunto. ¿O no es así? Por esa razón tiene que haber una aplicación inmediata. Porque así somos de frágiles en nuestra mente. Let's go to verse 25. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, which is natural, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Look at the connection. Obedience is going to bring blessings. So my question to you it is, how many blessings you have wasted and I have wasted? My answer for myself it is too many. I have wasted too many blessings for not applying the Word of God immediately into my life. And on the same token, every time that I have paid careful attention to the Word of God and I have obeyed immediately, the many, many blessings that I have received. And I'm sure that has happened to you too. So you have wasted blessings and you have received many blessings. So the idea here it is to be winners. Why not to be blessed all the time instead of once in a while? The choice is not God's. It's ours. He's offering to us. Look at what it says here. This one will be blessed in what he does. So the promise is there. Is God going to fail to his promise? You know that he won't fail to his promise. So he has so many blessings for you if you would only take advantage of this by being obedient. And being obedient immediately, not later on. You know what has happened with your kids. You told them to pick up their room and they said, yes, Mom, I'll do it soon. When did that soon come? 3 days after. Or never. Sometimes never, isn't it? The same way we are. We're God's children and we have that tendency. Entonces vamos a ver el verso 25. ¿Qué nos dice allí? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado o bendecido en lo que hace. Este será bienaventurado o bendecido en lo que hace. Cuando pienso en esto me da tristeza. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces he desperdiciado la bendición de Dios? Solo por ser sonso. Por escuchar, olvidarme y no poner en práctica. ¿Cuántas veces he perdido las bendiciones que Dios tiene ya preparadas para mí? Pero yo he malgastado esas bendiciones, he desperdiciado esas bendiciones, no me he beneficiado de lo que Dios tiene para mí por esa simple actitud de pereza, de dejadez, de desobediencia, de descuido. Entonces miren lo que menciona aquí. Más el que mira atentamente. Atentamente es poner mucha atención, ¿cierto? Atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios. La de la libertad. Esa no solamente es ley para
para que complazcamos a Dios, sino es para nuestra propia libertad. Y si perseveramos en ello, o sea, obedecemos, ¿qué pasa? No siendo oidor olvidadizo como es nuestra mala costumbre, sino hacedor de la obra que viene como consecuencia. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bendición de parte de Dios y una felicitación de parte de Dios. Bendición y felicitación de parte de Dios. En otras palabras, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Creo que tenemos que cambiar el ritmo de vida que tenemos, ¿no es cierto? No podemos seguir dándonos el lujo tan tonto de perdernos tantas bendiciones. Porque si es una necedad, ¿no es cierto? Escuchar la palabra de Dios, no ponerla en práctica, perdemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. A eso no le vamos a llamar sabiduría. ¿Qué le vamos a llamar a eso? Necedad, torpeza. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el desafío que Dios le está poniendo en este día a usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y por eso el mensaje en este sentido es corto, solamente 3 mandamientos. Aléjese del pecado y de la maldad. Luego, acepte humildemente la palabra de Dios. Y en tercer lugar, dedíquese a obrar, a practicar la palabra de Dios y gánese las bendiciones de Dios. Entonces, me parece que sí es sencillo, que todos entendimos, ¿no es cierto? Así es que vamos a hacer una aplicación entonces. Vamos a orar y la oración va a ser en silencio. Usted delante de Dios y nadie más. Y allí decida si va a coger estos 3 mandamientos y va a poner por obra en su vida diaria. Y Dios, sabe usted por la palabra que hemos leído, Él está con todas las ganas de bendecirle a montones. ¿O no es así? Dios quiere bendecirle más y más y más sin límite. Pero déjeme que Él le bendiga. Usted se está robando solito las bendiciones de Dios si no pone en práctica lo que Dios le está diciendo en este día. So we're going to have a time of prayer to apply this scripture. You're going to be talking alone with God and think of these 3 commandments. To remove filthiness and wickedness from your life, to receive humbly the word of God, and to be a doer of the word. You already know that God has so many blessings in store for you. Don't waste them anymore. Receive those blessings that God wants to give you, but it's going to depend on your obedience. So let's pray before God. Dear God, we need you this week to lead us, to remind us, and to give us the strength to obey what you have told us today. Thank you so much that you have so many blessings in store for us. If we would only take advantage of what you have for us. Help us to be smart this week, to the glory of your holy name. Querido Dios, ayúdanos en esta semana. Haznos acuerdo y danos la fortaleza para obedecerte. Gracias, Señor, porque tienes tantas bendiciones guardadas para nosotros, si tan solo nosotros sacáramos provecho. Bendícenos para tu gloria, Señor, en esta semana. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.